Martín. Él es consejero EURES del Servicio Andaluz de Empleo por Almería. Él, desde luego, nos va a informar cómo acceder a esas bolsas de empleo EURES del Servicio de Empleo Europeo de la Comisión Europea. Por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería nos acompaña el director de Promoción de Internacionalización, don José Luis Ruiz Real. Él es profesor de marketing y ahora está desempeñando esta tarea. Nos va a orientar muy bien sobre qué programas de internacionalización se ofrecen y a través de la Universidad de Almería. Y va a cerrar la mesa. Tendremos la oportunidad de que nos acompañe doña Sandra Rivas Agúndez. Ella es directora del Instituto Cervantes de Argel, en Argelia, y desde luego, pues viendo su trayectoria profesional, pues es un referente en movilidad laboral, porque ha desempeñado cargos en el Instituto Cervantes en diferentes sedes, tanto Nápoles, Belgrado, Atenas, Tel Aviv, el último en Amán. Y bueno, como veis, tenemos un plantel de participantes en esta mesa muy, muy interesante. Le damos las gracias, desde luego, desde la Comisión Académica del Máster de Profesorado, a todos los asistentes de la mesa por aceptar en participar en estas quintas jornadas de orientación profesional. Y van a ir participando por el orden que les he relatado en la presentación, y después tendremos una oportunidad de abrir un debate, resolver preguntas, cuestiones que se puedan plantear, seguro. Como decía, el martes se suscitaron mucho interés, muchas preguntas por parte de los estudiantes interesados. Reiteramos que le agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación y, bueno, como ya tienen habilitado el rol de presentador, de presentadora, por si quieren compartir pantalla, información, alguna presentación y están habilitados. Pues nada, le cedo la palabra en primer lugar a don Jesús Caparrós Martín, consejero EURES. Tienen la palabra, Jesús. Jesús. Ya tiene el micrófono abierto. Cuando quieras puedes comenzar. Está reconectándose. Ese mensaje aparece. ¿Ya estás ahí, Jesús? ¿Sí? Perdón. A ver. Cuando quieras. ¿Me podéis ver? ¿Me oís? ¿Me oyes, María Dolores? ¿Sí? Si puedes poner la pantalla. Vale. Muy bien, Jesús. Perdón, disculpa. Pues nuevamente muchas gracias. Y gracias a muchas vosotros. gracias por asistir. No te escuchamos. ¿No me escucháis? A ver. Ahora sí. Perfectamente. No, tienes cerrado el micrófono, perdón. Parece como silenciado. A ver, ahora ya. Ahora sí. Muy bien. Ahora perfecto. Ay, disculpad. Sí, muy bien. Disculpa. Voy a intentar compartir una pequeña presentación. Perfecto. Ya sabes que disponemos pues, de unos 10-15 minutos máximo por cada uno de los participantes, de manera que podamos tener tiempo al final de la mesa para poder consultar, que los alumnos puedan consultar dudas que puedan tener o preguntas. No sé si vais ya la presentación, ¿la podéis ver? Vale, bueno, voy a ver si lo puedo. A ver que pueda verse solamente la primera pantalla. A ver. No hemos ido a las gracias del final. Un momento. A ver si se ve ahora en pantalla completa. No, parece que... A ver. Bueno, si no se ve así, no pasa nada. Bueno, si quiere enviárnosla y la cargamos, no sé. No pasa nada si... Bueno. Perdón. A ver si la pantalla quieres cerrar la parte izquierda, que te aparece en
una serie de cosas, que solamente aparezca la Vale, diapositiva. vale. A ver. Ahora mejor, ahora mucho mejor. Vale, pues a ver si, A ver si si puedes que la pantalla sea más grande. sí, a ver si Una alumna nos está ayudando con el botón de F5. A ver a ver si con ¿ves? eso. Es que Dándole no estoy F5. habituado, a ver, a esta aplicación. No tengo aquí Yo a- creo que el problema es que en lugar de presentar una pantalla, tienes que decir pantalla completa, ¿no? Sí, aquí hay un icono aquí arriba que pone presentar. a ver, Es a ver una... si ahora. ¿Ahora? Ahora sí, mira, Ahora Vale. perfecto. ya lo hemos logrado. A Venga, ver, pues disculpa. Venga, nada, perfecto. pues simplemente iba a comentar, voy a hacer una presentación bastante rápida de lo que es la red Eure y, bueno, y de lo que vamos a ver. Yo soy, como has comentado, soy el responsable, el técnico de la red en la provincia de Almería. La red EURES, European Employment Services, es una red que creó la Comisión Europea en el año 94 para facilitar o ayudar a los ciudadanos europeos que quisieran lo que es movilidad laboral de un estado a otro de la Unión Europea y realmente un poco más amplio del espacio económico europeo. Entonces voy a ir de forma muy rápida, voy a comentar a las personas que tengáis interés en trabajar en otro país del espacio económico europeo, pues un poco lo que son las cuestiones que tendréis que tener en cuenta. Esto realmente, aunque va a ser una cosa muy práctica, ¿vale? Cuestiones a tener en cuenta. Que cualquier persona o la mayoría cuando viene a mí o me preguntan, o sobre todo bueno, los que no tienen, nunca han vivido fuera de España y no saben muy bien qué es lo que necesitan para poder trabajar. Y para mí quizá la he resumido en esos 4 puntos, que es, bueno, lo primero que pregunta mucha gente es si necesita un permiso de trabajo. El otro tema importante es el del idioma. Eh, y luego el 3 y el 4 se refieren ya, bueno, a una serie de ocupaciones o de reguladas que necesitan un reconocimiento profesional que lo vamos a ver rápidamente, pero para que os hagáis una idea, creo que va a quedar bastante claro. Lo primero, permiso de trabajo contra libertad de circulación. Lo primero que hay que decir es que los ciudadanos con nacionalidad española o de cualquier otro país del espacio económico europeo no necesitan permiso de trabajo para trabajar en otro país, porque tenemos libertad de circulación. Es decir, que no necesitamos ninguna autorización administrativa por parte de ninguno del resto de países que componen la red para trabajar allí. Autorización, me refiero a eso, a lo que es un permiso de trabajo. O sea, que teniendo simplemente una oferta de trabajo de una empresa, en principio, pues sería suficiente para poder incorporarnos allí. Este derecho se aplica únicamente a los nacionales. He puesto ahí un asterisco porque bueno, de lo que son, de lo que es la red, que son los 27 países de la Unión, más otros 4 más, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Y están excluidos los ciudadanos de terceros países. Es decir, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos ir a trabajar a Estados Unidos o Canadá o Argentina, en cualquiera de esos países necesitaríamos un permiso de trabajo primero para poder entrar. Es decir, que aunque tuviéramos una oferta de una empresa, si no conseguimos el permiso de trabajo de esa autoridad o de ese país, no podríamos trabajar. En el caso de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, esto no es así. Simplemente con tener la oferta de trabajo en principio podemos ir a trabajar, ¿vale? Vale. Esto bueno, es uno de los principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que aquí os expongo, pero bueno, básicamente no me voy a retener a parar en eso. El tema del idioma. Hay que tener en cuenta que dentro de la red de los 31 países, el único país en el que el idioma oficial es el castellano es España. Es decir,
que aunque no necesitemos una autorización por parte del país de destino, es cierto que es muy difícil que una empresa alemana, por ejemplo, nos contrate si no sabemos alemán, o que una empresa de Irlanda nos contrate si no sabemos, para ir a trabajar allí, si no sabemos inglés, ¿no? Entonces, el idioma, lo importante que tenéis que saber es que normalmente la oferta de trabajo no viene realmente que te exijan el idioma. Vienen a lo mejor una oferta de trabajo de Irlanda, viene en inglés, pero no te va a decir te requiero inglés, porque las ofertas que tenemos en la red son las ofertas que hay en los servicios públicos de empleo de los 31 países. Entonces, simplemente que decir que el idioma que nos van a requerir es el oficial del país y el nivel de idioma que se requiere va a depender un poco del puesto de trabajo. Cuanto más cualificado sea el puesto, más nivel de idioma se va a requerir. Pero que muchas veces la mayoría de empresas ni siquiera saben lo que es, por ejemplo, el marco común europeo de referencia, que la mayoría no te van a decir un B1, un B2, un C1, sino que el procedimiento de reclutamiento y es lo que nos va a indicar, o sea, durante el procedimiento de reclutamiento, si tenemos nivel adecuado o no para acceder al puesto de trabajo. Una cosa súper importante, porque mucha gente no aplica o no presenta su candidatura a puestos de trabajo porque a lo mejor en la empresa, la oferta dice nivel avanzado de inglés o nivel muy alto, incluso cuando te vienen con el código del marco común europeo del B1, es que no tengo el B2, pero realmente el nivel de idioma que se pide es el real. Con esto que quiero decir, que muchos de vosotros, o ahora la mayoría de estudiantes, con el tema de Erasmus, con el tema de que trabajáis bastante en los idiomas, aunque no tengáis una titulación de idioma, el hecho de haber visitado o vivido en otros países, de haberos desplazado y tal, hace que en la realidad sí tengáis ese nivel de idioma. Y como no os van a pedir título, porque el 99% de las empresas no piden titulación de idioma. Si vosotros consideráis que tenéis una fluidez suficiente para hacer una entrevista en inglés, en alemán, en el idioma que sea, yo os recomiendo que aplicáis a ese puesto de trabajo. El nivel de idioma, como digo, se acredita a través de lo que es el proceso de reclutamiento, a través del currículum y de la carta de presentación que tendréis que enviar a la empresa en ese idioma. Y todavía me encuentro gente que aplica puestos de trabajo, yo que sé, en Alemania, una oferta que viene en alemán, un puesto de trabajo, y le envía el currículum en español. Vamos a ver, un poquito de sentido común. Una empresa alemana, el empresario no va a saber español, no tiene sentido. Y lo mismo para una empresa de Irlanda o una empresa de cualquier otro país. Enviar el currículum y la carta en el idioma de la oferta de trabajo, y luego si cumplimos los perfiles y la empresa tiene interés con nosotros, nos harán una entrevista. Y normalmente la entrevista, hace años te llamaban, tenías que desplazarte al país de destino. Ahora el 90% o más de las entrevistas son online o por teléfono, ¿vale? O sea que ahora es bastante sencillo, tú accediendo a la oferta desde aquí, enviando tu candidatura por correo electrónico o a través del formulario de la empresa. Si consideran que tu perfil es el adecuado, pues rápidamente te contactarán para realizar una entrevista de modo online o por teléfono. Luego, otro tema importante es el reconocimiento profesional. El reconocimiento profesional se refiere a cierto tipo de ocupaciones que sí requieren una autorización por parte de una autoridad del país de destino, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con un permiso de trabajo, sino con una habilitación para ejercer esa ocupación en ese país, ¿vale? Mucha gente lo confunde con la homologación. La homologación, vamos a decir, de un título es a nivel más bien educativo para poder seguir estudiando en ese país. Y estoy hablando de un reconocimiento, una cualificación, reconocimiento profesional que requiere la autoridad normalmente del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación del país de destino, según la ocupación y según el país.
Esto lo digo y lo quiero resaltar porque, bueno, esto es para el máster de profesorado y seguramente la mayoría que vais a ejercer o en el futuro de docentes, la docencia, tanto docencia en primaria como en secundaria, normalmente son ocupaciones que son reguladas y requieren un reconocimiento profesional por parte del, yo digo, de la autoridad competente de cada país al que queráis ir. Desafortunadamente, este reconocimiento profesional no hay ahora mismo un procedimiento a nivel europeo que habilite para todos los países, sino que tendría que ser para cada país. Es decir, que quien quiera ser docente en Alemania tendrá que seguir el reconocimiento profesional que exigen allí para esa ocupación, y el que quiera hacerlo, por ejemplo, en Irlanda o en Dinamarca, pues tendrá que acudir al organismo de ese país y ver qué requisitos le piden. La ventaja o lo positivo es que esto ya lo podemos saber desde aquí, porque esa página web que indico ahí es una base de datos de una directiva europea, donde introduciendo el país en el que hemos obtenido la cualificación profesional y el país al que queremos ir a trabajar, y luego debajo la ocupación, nos indica si esa ocupación está regulada o no, y lo más importante, que nos dirige a una página web donde podemos buscar el organismo que lo regula en el país de destino, y ya en la mayoría de casos desde esa página web podemos acceder y ver los requisitos que nos piden para ejercer esa ocupación en ese país, ¿vale? A ver, voy a ver. Vale. Otra limitación es el acceso al puesto. En el caso, esto lo he querido poner aquí, no sé si seguís viendo la presentación, en el caso de docentes, por ejemplo, es muy importante saber que, por ejemplo, países como España, o en el caso que he puesto ahí, Francia, Bélgica, Portugal e Italia, el acceso a puestos de docente, he puesto esos países concretamente porque es muy parecido al de España, es decir, que la mayoría de puestos de trabajo son del sector público y requieren como un acceso tipo oposición, por lo que es más complicado entrar en esa ocupación en esos países que, por ejemplo, en los países anglosajones, como Irlanda o Reino Unido, que aunque ya no forma parte de la red, teniendo una ocupación cualificada y el nivel adecuado de idioma, es relativamente fácil conseguir también el visado para trabajar allí. O países como los que he puesto ahí, Finlandia, Suecia, que para aplicar a un puesto de trabajo como docente en ese país simplemente hay que dirigirse al centro escolar y enviar nuestra candidatura como a cualquier empresa privada. O sea que es más fácil por eso acceder a estos países que los que los comentado anteriormente. Ahora os voy a comentar un poco de lo que es la red y qué recursos prácticos tenéis para poder buscar trabajo fuera de España, en otros países de la Unión Europea. La red, como digo, la creó la Unión Europea, la Comisión, y depende ahora de la Autoridad Laboral Europea, y lo que intenta facilitar la libre circulación de trabajadores. Y damos servicios de información, orientación e intermediación tanto a trabajadores como a empresas. Esos tres portales que pongo ahí son los tres portales, vamos a decir, oficiales que tenemos. El primero es lo hacen desde la Comisión Europea. El segundo es vamos a decir, el de Eures España, el propio nuestro de la red en España. Y el último es un portal de eventos de reclutamiento online, ¿vale? Ahí hay ferias de empleo donde se puede inscribir cualquier persona interesada en cualquiera de los eventos que hay, y inscribirse y acceder a los puestos de trabajo o a las presentaciones que hay sobre condiciones de trabajo según el país que sea, etc. Así que os recomiendo, si tenéis interés o pensáis desplazaros alguna vez a trabajar a otro país o buscar trabajo, que consultéis esos portales. ¿Qué incluyen? En realidad, en esos portales vais a tener información y orientación sobre búsqueda de empleo en otros países, vais a tener acceso a ofertas de empleo, a eventos de reclutamiento, incluso a ferias de empleo, como el caso del último portal. También obtendréis, aparte de lo que es oferta de empleo, información sobre condiciones de vida y trabajo, información para elaborar currículum y carta de presentación. Tendréis no solo información
vamos a decir, enlatada o escrita, aunque la actualizamos y tal, sino acceso a orientadores, tanto de España como de cualquiera de esos países, a los que podréis acceder por chat o por correo electrónico. Y también tendréis información sobre ayuda a la movilidad, ayudas financieras que hay a la movilidad, que era la Unión Europea. Bueno, pues es un ejemplo de una oferta que hay ahora mismo de profesores de educación en Finlandia, hay alguna más en Suecia ahora mismo que tenemos en la red y otro tipo de ofertas. Y bueno, aquí hago un pequeño resumen de la ayuda a la movilidad que hay de la Unión Europea. Y nada, tampoco quiero entretenerme mucho y simplemente agradeceros que hayáis atendido, porque creo que me he pasado ya del tiempo. Y Bueno, cualquier pregunta que tengáis o que queráis, pues ya me la podréis hacer ahora o más adelante, no sé cómo lo tengáis. muchas gracias Jesús. Muchas gracias por tu presentación y por toda la información que ha ofrecido. Seguro que se plantearán algunas preguntas. Vamos, sin demorarnos más, voy a darle el turno de palabra a José Luis Ruiz Leal, que por parte de la Universidad de Almería también nos va a hablar de esas opciones de internacionalización que están disponibles para nuestros futuros egresados del máster de profesorado. Tienes la palabra, José Luis. Encantado, María Dolores, muchísimas gracias. Presento directamente para que intentemos optimizar tiempo la presentación y luego tendremos tiempo, me imagino, para preguntas. Mientras estoy compartiendo, bueno, agradecer tanto a María Dolores como al Alfredo Ureña y a Francisco Javier Peralta la invitación. Bien, me parece que está en efecto túnel, ¿verdad? Vamos a ver, me vengo aquí. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como decía, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos los asistentes. Gracias por la presentación de Jesús, que me ha parecido muy interesante. Luego tendremos ocasión de hablar. En esta, bueno, desde el Vicerrectorado lo que hemos hecho es orientarla bastante, esta presentación, a prácticas, fundamentalmente, en la medida de lo posible, también además orientadas al máster en profesorado de educación secundaria, que conozco bien porque además he sido docente y sigo dirigiendo TFMs dentro de este programa, con lo cual le tengo un especial cariño. Bien, sobre todo, es una presentación muy cortita que deja abiertas algunas opciones luego para búsqueda de información, pero sobre todo, en primer lugar, es explicar un poco por qué son estas prácticas en el extranjero, por qué son importantes, ¿no? Ahí ofrezco algún dato. Bueno, llevamos 35 años de programa Erasmus Plus o Erasmus Plus, como lo queramos llamar, con un total hasta el momento de unos 14 millones de estudiantes en movilidad. Es decir, el programa está muy consolidado y, evidentemente, da todas las garantías. Estas prácticas en el extranjero, además, ahí, bueno, podéis ver algunas de las cifras, ¿no? Un 70% de los estudiantes Erasmus dicen estar más seguros de lo que quieren hacer en la vida. Se habla de capacidades de idiomas, capacidad de adaptación y particularmente considero que esta parte es muy importante, sobre todo porque vivimos en un entorno bueno, cada vez más de movimientos migratorios, de interculturalidad, de distintas formas de afrontar la vida, distintos idiomas, y el hecho de tener la oportunidad de realizar unas prácticas fuera, desde luego facilita muchísimas habilidades blandas, la capacidad de comprender también otros entornos y, por tanto, también mejorar nuestra calidad en la docencia, porque somos capaces de llegar de forma mucho más específica a distintos colectivos, a distintos grupos. Y a nivel personal es un crecimiento impresionante. Yo, como coordinador Erasmus en la Universidad de Almería, he tenido estudiantes que se han ido siendo niños, niñas y han vuelto con una madurez increíble, ¿no? Después de algunas prácticas o estancias de movilidad Erasmus. Por poner alguna anécdota rápida, en el poquito tiempo que tenemos, estudiantes que yo soy coordinador académico y a lo mejor las preguntas iban orientadas a ¿y qué como allí cada día? ¿O qué hago con la ropa? ¿Cómo se plancha? ¿Cómo lavo?
bueno, estas personas vuelven con una capacidad de autogestión, de resolver esos pequeños problemas cotidianos que hacen que luego puedan aportar muchísimo más también en cualquier entidad en la que estén participando. En cuanto al futuro, bueno, alguna cifra también, ¿no? El 72% habla de que esa experiencia internacional ha mejorado sus posibilidades en el primer empleo. Es una cifra casi 3/4 partes, me parece muy reseñable. Y luego el 90% de estudiantes Erasmus han mejorado habilidades en alguna encuesta que se ha realizado para trabajar en ese entorno de diferentes culturas. Por tanto, el tema de prácticas en el extranjero creo que es una oportunidad fantástica para todos nuestros estudiantes, para muchos de los que estáis aquí en estas jornadas, ¿no? En cuanto al programa, bien, el programa de Erasmus Plus de prácticas, hay dos convocatorias diferentes. Una es la 131, que bueno, es Unión Europea más los países que podéis ver ahí, Noruega, Islandia, Serbia, Turquía. Y luego está el 171, que digamos que es resto del mundo, ¿no? África, América Latina y Asia, fundamentalmente. En cuanto a convocatorias, quería hacer algún comentario. La convocatoria del 131, pero que no salga de aquí, de estas jornadas, la convocatoria del 131 en mayo, que es más numerosa, se realiza, como decía, en mayo, pero casi siempre suele haber algunas vacantes. En la fundación de la UAL, en el Welcome Center, José Luis Egea, Pepelu, que algunos lo conoceréis, vamos, si pasamos por allí en el mes de junio y decimos, oye, se me ha pasado la convocatoria, casi con seguridad que nos puede solucionar el problema, porque además es una persona absolutamente eficiente y que se entrega. En todo caso, si se hace durante el mes de mayo, que es cuando es la convocatoria, muchísimo mejor. Pero casi siempre hay posibilidades de hacerla. Es decir, permitidme que diga que si no nos vamos es casi porque no queremos, ¿no? Las del 171 sí son mucho más rígidas porque son menos y se agotan y se hacen entre septiembre y octubre cada año. Bien, en cuanto a quién puede ir o cómo se hace el proceso de selección, bueno, las solicitudes se bareman atendiendo a la media de notas en cuanto al nivel de idiomas, certificaciones, básicamente en este caso, y al nivel de estudios. Tengo que decir en este caso que los estudios de máster se puntúan por encima de los estudios de grado, lo cual es una ventaja para los estudiantes, en este caso del máster de profesorado de educación secundaria. En cuanto a financiación, las cantidades pueden oscilar bastante, como se ve. En el caso del 131, desde 310 euros, sería el caso pues, de Bulgaria, por citar un país, a 1.160, el caso de Noruega, evidentemente, pues porque el coste de la vida varía muchísimo, ¿no? Estos son cantidades mensuales según el país de destino y también se atiende a la situación del estudiante. Es decir, hay que hacer la consulta en la fundación, como decía, de la universidad y ver exactamente cuál es ese importe, ¿no? La situación del estudiante fundamentalmente es atendiendo, hay ayudas para rentas bajas, familias monoparentales, personas que han sufrido violencia de género, personas que tienen alguna beca del ministerio y también para personas con discapacidad, tanto física como mental. En cuanto al 171, las ayudas son de 700 euros al mes. Esto es una cantidad establecida fija independientemente del país. Y luego una ayuda de viaje según distancia. Hay un mapita de programa Erasmus que permite medir distancias y en función de eso va por tramos, pues la ayuda se complementa. La duración puede ir de 2 a 12 meses en el caso del 131 y entre 3 y 5 en el caso del 171. Y esto es muy importante. ¿Quién puede solicitar este tipo de beca Erasmus Plus prácticas? Bueno, pues cualquier estudiante que esté en activo y hasta 12 meses después de haberse graduado. Ese es el plazo que hay, bien mientras estoy haciendo mis estudios o bien hasta un año justo después de haberme graduado. Aquí sí quería hacer un comentario y es en el caso del 131, del K131, el primero de los programas que presentaba,
porque si yo he solicitado en ese periodo de 12 meses, he solicitado el título, en el momento en que lo recibo, ya se pierde el complemento que tendríamos por parte de la Junta de Andalucía. No en el caso del 171, evidentemente ahí no hay ese problema, pero sí en el 131. Entonces, el estudiante en esta situación pues tiene que valorar qué hago, ¿no? Si pido ya el cierro expediente y además pido ya mi título, o espero, no pido el título todavía porque sé que voy a hacer estas prácticas y lo solicito a la vuelta. Bien, ¿quién busca el centro? Y esta parte me parece especialmente interesante y cómo lo hago, ¿no? El centro para realizar las prácticas fundamentalmente lo busca el propio estudiante. Esto es una ventaja, es decir, es prácticamente como si estuviera haciendo una búsqueda de empleo, en este caso de prácticas. Y es una ventaja porque el perfil del estudiante que hace las prácticas fuera puede ser bastante diferente. Es decir, yo me puedo ir fuera porque quiero un reconocimiento académico. Evidentemente tendría que consensuarlo, verlo con mi coordinador académico de prácticas en el máster y ver si hay opciones o no, y ajustar también el periodo, ¿no? Lógicamente. Y ver si hay opciones con la entidad con la que tengo interés en desplazarme. Lógicamente, en ese caso, pues vamos a hablar de prácticas en institutos, universidades. En el caso, decía, de reconocimiento académico, pero puede haber personas que vayan no buscando simplemente, bueno, no simplemente, no buscando el reconocimiento académico, sino buscando una experiencia personal. En este caso, evidentemente, se abre muchísimo el abanico de posibles entidades donde puedo ir. Vamos, os comparto que pueden ser incluso ONGs, pueden ser incluso entidades, empresas, entidades privadas, donde yo voy a realizar esas prácticas siempre y cuando, de alguna forma, pueda conectarlo con el máster que estoy realizando y que tenga sentido. Es decir, son programas muy flexibles. Puede ser enseñanza pública, puede ser sector privado y nos falta un tercer perfil que puede ser el perfil investigador. Puedo estar buscando un centro de investigación, luego pondremos y veremos un ejemplo muy rápido, porque ese es mi interés, investigación evidentemente relacionado con el entorno de la docencia. No me voy a parar en todos ellos por cuestión de tiempo, pero sí que quería compartir, lo tengo por aquí preparado, compartir, están los enlaces en la presentación que va a estar disponible para la coordinación del máster, con lo cual si alguien tiene interés lo puede consultar y están los links directamente, pero por ejemplo esta me parece muy interesante, la página de Erasmus Inter, donde uno puede hacer búsquedas de entidades que se ofertan para prácticas. Me parece muy interesante porque se puede filtrar atendiendo al nivel de estudios en el que estoy haciendo la búsqueda, e incluso también al perfil o al campo, al área de conocimiento, al campo de estudio. La oferta es amplísima. Como decía, no se trata solamente de hacer estas búsquedas concretas aquí, sino que yo lo puedo realizar por mi cuenta. Yo tengo contactos y, no sé, pues hay una entidad en Francia con la que he tenido cierta relación y hablo con ellos y puedo ponernos directamente en contacto con la universidad para que se haga toda la gestión. Son 4 páginas, no las voy a enseñar aquí por tema de tiempo, pero son simplemente 4 páginas en las que se indican cuáles son las fechas de la movilidad, de las prácticas, qué funciones se van a realizar allí, se espera que se vayan a realizar, cuáles son los objetivos, los fines y a esos importes que mencionaba antes, en algunos casos el centro de destino hace una aportación complementaria, es decir, pone una cantidad extra. No siempre es dinero, puede ser, bueno, pues acceso al comedor del centro y la comida está incluida, o puede ser un abono transporte para que se pueda desplazar desde su lugar de residencia. Bueno, pues también en estas 4 páginas se indicaría cuál es la aportación, en su caso, que va a realizar la entidad. Si vais a buscar directamente en Google, que eso es algo que todos jugamos a veces para ver qué encuentro, ahí tenéis palabras claves que nos van a ayudar mucho, ¿no?
bueno, fundamentalmente ya digo que este ejemplo de búsqueda que hemos visto nos va a aportar muchísima información. El ejemplo, para ir terminando, que decías es el de Víctor, un estudiante de la Universidad de Almería de hace unos años, precisamente contactó con José Luis, con Pepelu, y bueno, pues entre uno y otro al final terminó animado para hacer una solicitud al Max Planck Institute, que es en Alemania la excelencia en temas de investigación. Le apetecía mucho hacer unas prácticas de investigación fuera, lo solicitó y fue para allá para un trabajo que hizo sobre temas de nicotina en el tabaco. Bien, en este caso él descubrió que a lo mejor la investigación, bueno, pues reorientó lo que tenía pensado antes de irse para allá, ¿no? Hizo un plan de reorientación estratégica de su vida, vino encantado, le sirvió para conocer en profundidad cómo trabaja un centro de primer nivel, y muchas veces este tipo de cosas, esto es un pantallazo, una entrevista que se le hizo, uno no lo solicita porque piensa que no van a contar con uno, ¿no? Y a veces menospreciamos nuestro propio currículum, pero luego surgen oportunidades como esta. Quiero decir, animaros a solicitar aquello que queráis. Siempre estamos a tiempo luego de ver qué ocurre, ¿no? Y por terminar, aparte del programa Erasmus Plus de prácticas, también hay programas que la Universidad de Almería gestiona. Fundamentalmente he traído para trabajo en Estados Unidos y Canadá para docentes. Concretamente, bueno, el primero es solamente para funcionarios, es decir, personas que están ya trabajando, para ir como profesores visitantes en un programa que hay financiado por Estados Unidos y Canadá, pero me interesa sobre todo, y con esto termino, el segundo, que es una red de colegios en Texas. Ahí está también en esta presentación el link, y me parece especialmente interesante porque también es un centro de excelencia, tienen muchísimos colegios por todo el país, y ellos es trilingüe, en inglés, chino y español, y hacen una búsqueda permanente de docentes que vayan a impartir docencia luego, no de español exclusivamente, sino en español. Es decir, puedo impartir docencia de biología en español, matemáticas o cualquier otra área, cualquier otra disciplina, pero en español. Decía que me parece muy interesante porque además Carrie Hutchinson, la coordinadora de reclutamiento, la responsable, estuvo precisamente haciendo una visita en la Universidad de Almería el año pasado, es hispanoparlante, para mayores facilidades todavía, y tiene mucho interés en docentes de España. Esto es un programa más a medio plazo, lo digo por los estudiantes en activo, porque exigen una experiencia docente de 2 años. En otro caso, en todos los que hemos visto, esto no era así, ¿no? De 2 años. Pero queríamos, bueno, pues resaltar este programa porque nos parece tremendamente interesante también. Y nada más, he intentado ir lo más rápido posible porque quería compartir muchas cosas con vosotros, pero quedo a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Yo, desde luego, pensando en los alumnos que van a ser egresados inmediatamente, me guardaría mi título, la petición de mi título, buscaría esas oportunidades que has planteado y las posibilidades de movilidad. Me ha encantado, desde luego. Yo creo que también a los alumnos asistentes, ¿no? Muchas gracias por restringirte. Y sin más, no me voy a retrasar más para dejar tiempo a las preguntas y que pueda ser Sandra, la directora de lo que es el Instituto Cervantes de Argel, que pueda presentar también las opciones que se hacen desde el Instituto Cervantes. Tienes la palabra, Sandra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por invitarme. Yo voy a hacer lo mismo que José Luis. Yo espero que estéis viendo la pantalla. Me voy directamente a la pantalla. Como ha dicho María Dolores, yo empecé en Cervantes siendo profesora colaboradora y he seguido toda la carrera por distintos países del mundo hasta llegar a la dirección. Entonces, bueno, pues ahora os voy a hablar en concreto. Conozco muy bien el instituto, como os podéis imaginar, y os voy a hablar pues rápidamente de cómo ser profesor en el Cervantes. La selección de profesores, como veis en la pantalla, se hace anualmente en Madrid y es a través de una convocatoria pública que se difunden en estos links que tenéis en la pantalla.
Para ser admitidos en el proceso de selección, claro, como es normal, debéis cumplir los requisitos que se exigen en la convocatoria, que tienen que ver con la nacionalidad, con la edad, con la titulación, con la compatibilidad funcional, con que no tengáis delitos sexuales ni expedientes disciplinarios, y luego con los propios de la profesión, que es formación específica en español lengua extranjera, experiencia docente y la acreditación de idiomas, que como han comentado antes mis compañeros, es muy importante también en el Cervantes. En ese proceso de selección, como veis, hay 3 fases. La primera es el concurso de méritos, la segunda la prueba escrita y la tercera la entrevista. Y rápidamente os cuento que el concurso de méritos se os va a valorar la titulación académica y la formación relacionada con la misma, si tenéis máster, si tenéis doctorado, qué licenciatura tenéis, etcétera. La experiencia profesional, las publicaciones, tanto de materiales didácticos como de artículos que estén relacionados con la enseñanza de español lengua extranjera u otras actividades afines al instituto y, como os he dicho antes, los idiomas. Si en los idiomas obligatorios, digamos, se os va a pedir el nivel B2, en el Cervantes sí seguimos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia y os piden el B2 en inglés y en francés para todos los puestos, ya sea inglés, ya sea francés. Y luego, según el idioma que solicitéis, pues varía, ¿no? Puede ser un B1, una 2 en China, por ejemplo. Ya eso aparece reflejado en la convocatoria. La segunda fase es una prueba escrita que tiene 2 ejercicios, el tema y el plan de clase. Os voy a poner aquí las 3 fases para ir más rápido. Entonces veis que el primer ejercicio es un tema donde tenéis que desarrollar como un tema relacionado con la enseñanza de español lengua extranjera. Vale de 5 puntos sobre 10 y la duración es de 2 horas. El temario, tanto para el primer ejercicio como para el segundo, que es el plan de clase, aparece en la convocatoria, o sea que no tenéis no os preocupéis porque está allí reflejado lo que os van a preguntar. Entonces, tanto el primer ejercicio como el segundo se hace por sorteo, es decir, de los 20 temas que tiene el primer ejercicio se sacan 2 y el candidato elige 1. Lo mismo pasa con el plan de clase. De los 15, son 15 temas que tiene el segundo ejercicio, se sacan 2 y el candidato elige 1. Para el plan de clase os van a pedir un objetivo que tenéis que cumplir de comunicación para un nivel determinado. Hay para A1, para B2, para B1, para todos los niveles. La tercera fase, que es la entrevista, pues hay una valoración de 0 a 10 puntos, ¿vale? ¿Cómo se adjudican las plazas? Pues ahí veis, si pasáis la fase de oposición, que es las pruebas escritas, es 60% de la puntuación. Cada prueba, el tema vale un 30%, el plan de clase un 30% de la nota final y el concurso, que es la valoración de méritos, un 25% y la entrevista un 15%. Entonces, como veis, ahora es muy importante, esto se ha cambiado hace poco y ahora pesa más, para decirlo así coloquialmente, el examen que los otros méritos. Como os he dicho, el temario está especificado en la convocatoria, o sea que no os tenéis que volver locos buscando dónde está claramente allí desarrollado. Y claro, os preguntaréis cómo me preparo la prueba. Pues aquí os enseño algunos de la bibliografía básica, el Marco Común Europeo de Referencia, por supuesto, el plan curricular del Instituto Cervantes también, donde, bueno, no sé si lo conocéis, pero es fundamental para dar clase en el instituto. Luego tenéis también el diccionario de términos clave de la enseñanza del español lengua extranjera. Esto es importante porque aquí se especifica, o sea, se os va a valorar cuando hagáis los exámenes y el plan de clase la precisión terminológica. Y entonces, si tenéis alguna duda sobre determinados términos, pues aquí os lo aclaran y es bastante útil. También podéis utilizar la antología de textos de didáctica del español, que es interesante porque reúne los artículos básicos sobre cada uno de los temas que os van a preguntar, lo que se considera la base de la formación del español,
del profesor de español como lengua extranjera. Todo esto está en la red, no tenéis que comeros la cabeza, digamos, para encontrar esta información. Si vais al Instituto Cervantes, a la página del instituto, lo encontráis ahí. Luego también os puede ser útil la parrilla interactiva del perfil de profesor de idiomas para autoevaluaros qué sois capaces vosotros de hacer como profesores de enseñanza del español como lengua extranjera. Yo os lo recomiendo porque es interesante si os dedicáis a este tema, ¿no? Y por último, y muy fundamental, las competencias claves del profesorado de lenguas segundas y extranjeras. Este fue un documento que se preparó hace unos años en el instituto, donde se recogen, como dice su título, qué nos piden a los profesores, qué competencia nos piden para trabajar en el Instituto Cervantes. Entonces, este documento está dividido, hay 8, me parece que son 10 competencias y cada una está desarrollada en distintos puntos. Entonces, os sirve también de orientación para saber, bueno, para prepararos profesionalmente si estáis interesados en seguir este camino. Este documento ha sido básico para preparar el diploma de acreditación de profesores, ¿no? Que ahora os voy a enseñar. Aquí veis las competencias, perdonad, y entonces, como veis, una de ellas, una de las competencias que se nos exige es desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución. ¿Eso qué implica? Pues implica que cumplamos una serie de requisitos y entonces el instituto, para unificar, para profesionalizar nuestra labor, porque no estaba muy claro, ¿no?, lo que se le pedía, qué criterios se le pedían a un profesor que trabaja en el extranjero, que llega al Cervantes, por ejemplo, y dice, pues soy español y quiero dar clase porque soy español. Bueno, muy bien, pero cumples esta serie de requisitos porque no es solo ser español o hispanoamericano o manejar el idioma, porque puede ser un inglés que domine perfectamente la lengua. Entonces, se ha trabajado en un documento que reúna todas esas competencias y que acredite que realmente las tenemos. Y este es el sistema de certificación de competencia docente que se conoce como DADIC. Como veis, ya se ha pilotado, ya hay muchos centros que hacen estos exámenes. El año pasado es relativamente nuevo, pero en el año pasado tuvimos ya 122 candidatos. Y ahora os voy a explicar muy rápidamente lo que es. Es como veis, tiene son 3 DADICs, 3 diplomas, y estos diplomas lo que acreditan es la competencia profesional de los docentes de la enseñanza de español en lengua extranjera en distintas etapas. Estos diplomas, es muy importante, cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional para su reconocimiento internacional. ¿A quién van dirigidos cada uno de estos diplomas? Pues los profesores que están empezando su desarrollo, en un primer estadio de su desarrollo profesional, se tendrían que presentar al DADIC autónomo. Los profesores que ya llevan una amplia trayectoria se pueden presentar al DADIC experto, y los profesores que quieren especializarse o que van a especializarse en ser formadores también tienen su diploma de formador, ¿no?, el DADIC formador. Ahora mismo el instituto tiene desarrollado, como os he dicho, el DADIC autónomo, como veis aquí, y está trabajando ya para presentar el diploma de experto. Si os presentáis al DADIC autónomo, ¿qué se os va a pedir? ¿Qué os va a acreditar? Pues como veis ahí, que podéis responsabilizaros de vuestro grupo de clase, que sois autónomos en la toma de decisiones, que estáis capacitados para aplicar las técnicas y los modelos que habéis aprendido en vuestra formación de profesores de español, pero también que sois capaces de innovar si es necesario y de arriesgar si las circunstancias lo exigen, ¿no? Dispone también, sois capaces de adaptaros a distintos contextos, que en nuestro trabajo es bastante importante, y es capaz de revisar de forma crítica su propia actuación y de mejorarla. También este punto es muy importante. Tenéis que ser capaces de analizar vuestra actuación docente y ver vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles, ¿no? ¿Cómo son las pruebas? Pues las pruebas, como veis ahí,
vamos a decir que son 3, porque la primera es una actuación docente, tenéis que dar una clase de 60 minutos, que como veis vale, para aprobar esta parte del examen, digamos, tenéis que el mínimo son 30 puntos. Luego hay una pausa de 30 minutos donde vosotros tenéis que reflexionar sobre lo que habéis hecho en esa clase y tenéis que vincular esa actuación con la teoría. La teoría es la base de nuestra actuación. Hay que conocer, digamos, el fundamento teórico sobre el que se basa la enseñanza del español como lengua extranjera para poder luego llevarlo a la práctica. Una vez que reflexionáis sobre lo que vosotros habéis hecho, pues la tercera parte del examen es una entrevista y con 2 examinadores, y ahí es donde analizáis vuestra actuación docente y donde explicáis lo que habéis hecho, cuál ha sido vuestros logros y qué áreas necesitáis mejora y cómo lo vais a hacer. Y bueno, ahí veis qué se evalúa en cada parte. En la actuación docente, pues los objetivos de aprendizaje y el andamiaje que les proporcionáis a los alumnos están claros, cuáles han sido los modelos de lengua y los recursos de comunicación, cómo habéis controlado el aprendizaje de esa sesión, cuál ha sido el ambiente de ese aprendizaje y si la enseñanza se ha centrado en el alumno, y el discurso del profesor y su interacción en el aula, ¿no? Que esto también es muy importante. En la entrevista se os valora si sois conscientes de cómo habéis actuado y del impacto que habéis tenido en los alumnos, como os he dicho, cuáles son vuestros puntos fuertes y luego identificar los aspectos que tenéis que mejorar y cómo mejorarlos. Y como os he dicho antes también, si usáis los conceptos de la profesión, es decir, hay que conocer la terminología con precisión. Para evaluaros utilizan unas escalas, como podéis ir, ahí no se ve claras, pero bueno, de cada uno de los puntos que os he dicho hay una escala que va del 0 al 3 y bueno, el 0 es que no habéis superado la prueba y el 3 pues que la habéis hecho incluso mejor de lo que se piensa. El nivel de evaluación suele estar en el 2, ¿no? El 2 es que habéis cumplido. Aquí os muestro un poco pues cuántos centros y cuántos institutos Cervantes ya tienen estos exámenes, que como veis son bastantes. Se hacen en Alcalá de Henares y luego en los centros Cervantes esparcidos por el mundo. Y bueno, esta os me la salto. Si queréis presentaros al examen, aquí en esta página que veis, si ponéis cómo preparar el examen de ADIC autónomo, se os proporcionan los documentos básicos, que son la guía del examen, las especificaciones del examen y un documento que se ha denominado Capacidades y acciones claves del profesor de lenguas en fase inicial de desarrollo, que en realidad es una ampliación, un anejo a las competencias claves del profesor que os he mencionado antes. Si os queréis preparar para el examen, bueno, hay una serie de fechas que cada centro establece sus fechas, entonces tendréis que entrar, digamos, en la página del DADIC autónomo y ver pues cuáles son las ofertas disponibles, ¿no? Si os queréis, ¿cómo os podéis preparar este examen en el caso de que queráis hacerlo? Pues hay 3 maneras. A través de un curso de preparación para la acreditación docente que ofrece el Instituto Cervantes, tanto en Alcalá de Henares como en distintos institutos Cervantes del mundo. Si no queréis hacer ese curso, pues hay un programa de tutoría sobre la acreditación docente, es decir, vosotros estudiáis, digamos, por vuestra cuenta y luego si queréis orientación en cómo es el examen o en algún determinado punto, pues está este programa de tutorías. También os podéis presentar directamente a las pruebas de examen sin haber realizado ninguna acción, nada, o sea, porque vosotros os consideráis preparados, os habéis preparado por vuestra cuenta y os queréis presentar. Entonces, os voy a compartir para terminar, a ver si lo consigo. Tengo que salir, ¿no? Ah, sí, aquí, perdón. Os voy a compartir, ahora mismo está abierta una convocatoria pública de profesores. Y aquí veis, por ejemplo, lo que os he dicho, las plazas que se convocan en función de las necesidades del instituto, el salario y luego las especificaciones. Hay a veces que
bueno, las especificaciones para ciertos puestos. Por ejemplo, si queréis ir a Australia, los candidatos tienen que tener un permiso de autorización de residencia y trabajo con la visa correspondiente que no gestiona el instituto, ¿vale? Y luego aquí veis, como os he dicho, que está todo aquí especificado, todo sobre los requisitos que tenéis, y aquí están los idiomas. Por ejemplo, si os queréis presentar a Argel, donde yo estoy, tenéis que tener el francés B2 y el árabe B1. Si vais a Shanghái, pues el chino A2. Si queréis Tel Aviv, pues el B1 en hebreo, en fin. Ahí aquí están los méritos, es decir, que la baremación, cuántos puntos os van a dar por experiencia y cómo se desglosa esa experiencia, cómo es el examen, los criterios de evaluación de cada prueba. Y bueno, yo creo que con esto termino y si luego queréis alguna pregunta, pues a vuestra disposición estoy. Muchas gracias. Muchas gracias Sandra, muchas gracias a José Luis también, muchas gracias a Jesús, porque ha sido una mesa tremendamente repleta de sugerencias, de posibilidades de movilidad, de trabajo en el extranjero, que yo creo que habrán sido del gusto de todos los asistentes. Hay una pregunta ahora mismo por parte de Ana María García Gómez, que pregunta si la jornada de hoy se subirá grabada, y sí, estamos en proceso de grabación y la tendré disponible como también la anterior. Sí, y ahora abrimos ese turno de preguntas, ¿verdad? Que hemos consumido, son ya las 6 de la tarde, no queremos tampoco pisar demasiado tiempo a la mesa siguiente, que también es muy, muy interesante, porque nos va a hablar pues de posibilidades de trabajo en contextos de vulnerabilidad, pero sí tenemos unos minutos pues para que planteéis las preguntas o bien a través de levantar la mano, del icono de levantar la mano y damos la palabra, o bien a través del chat, que también podéis utilizarlo. ¿Tenéis dudas, sugerencias para cualquiera de los tres participantes en la mesa? Parece que la información ha estado muy, muy clara, muy bien estructurada. ¿Algunas preguntas? ¿A quién se va a animar a irse a Sydney, a Australia, a Canadá? Yo tengo una pregunta para Sandra. El tema de, Sandra, el tema de la experiencia docente previa, ¿cómo se puede justificar en el Instituto Cervantes? Gracias por tu pregunta, Francisco. Pues mira, el tema de la experiencia docente se certifica pues a través de, por ejemplo, en el instituto, con las horas que se ha trabajado. La experiencia docente se valora por horas. Entonces, tanto si es dentro del instituto como si, por ejemplo, eres profesor colaborador o entras para ser profesor colaborador, todas esas horas se te certifican con un certificado que proporcionamos nosotros, y si estás fuera del instituto también puedes presentar pues o un certificado, los contratos de trabajo, pero se tiene que especificar las horas. Es lo que se valora. Ajá, muchas gracias. Gracias a ti, perdón. Que quita. ¿Alguna otra pregunta? Quizá a través del chat. ¿Queréis hacer alguna consulta? Están disponibles para resolver todas vuestras dudas. Bien. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro, ¿no? Estáis a tiempo todavía de hacer alguna consulta. Y si no, pues paso la palabra a mi compañero Nazaret. Nazaret se ha animado y Nazaret Gallego. Tienes la palabra, Nazaret. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta a Sandra del Instituto Cervantes, porque claro, nosotros como estudiantes del máster de profesorado aún no tenemos experiencia laboral. Entonces,
si nosotros quisiésemos entrar a trabajar con ella en el Instituto Cervantes, entiendo que esa parte, como no tenemos esa experiencia, esos puntos no los conseguimos, o es requisito indispensable para poder trabajar en el Instituto Cervantes. Hola, Natalia, ¿no era? No, Nazaret, perdona. Pues mira, muy interesante tu pregunta. Yo, para seros muy clara, creo que si queréis trabajar en el Instituto Cervantes, tenéis que planteároslos desde el principio, es decir, que vuestra carrera vaya hacia el Instituto Cervantes, porque si miras ahora la convocatoria de profesores en la página que os he dicho, o si alguien no la tiene, luego me la puede pedir, o se la puede pedir a María Dolores o a Margarita, y yo os la envío. El baremo para entrar cada vez es más alto, como os podéis imaginar. Y la experiencia docente, las horas, o sea, se os piden cosas que si estáis trabajando dentro del Cervantes son más fáciles de conseguir que fuera, que también las podéis conseguir, pero se van a pedir, los que estamos dentro del Cervantes, digamos que tenemos más facilidad para conseguirlo. Si no tienes esa experiencia docente, no se te va a valorar. Yo lo siento decir así, pero prefiero ser clara. Necesitáis estar trabajando, haber trabajado en algún centro como profesores de español, no sé, mínimo en algún centro, como repito, como profesores de español. Por ejemplo, dar clases particulares no vale ya. En mi época, cuando yo me presenté por primera vez, sí, pero ahora ya no, porque cada vez la gente está más preparada y no os voy a engañar que la competencia cada vez es más dura. Entonces, si queréis ser profesores de Cervantes, pues plantearos ir a empezar, no sé, o en alguna academia, si es posible, de vuestro entorno, y en algún momento salir fuera para dar clase. Por ejemplo, si pedís un Erasmus Plus, pues es una buena oportunidad también para empezar a hacer vuestros pinitos como profesores. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues efectivamente los participantes de la mesa han ido indicando caminos que son incluso pues eso, complementarios para poder alcanzar vuestro objetivo. ¿Alguna pregunta más? Si no, cerramos la mesa y bueno, ¿sí? Bueno, pues si parece que no hay ninguna consulta más, pues ya cedo la palabra a mi compañero Javier Peralta para que dé paso a la siguiente mesa de esta rica tarde que tenemos de participaciones y de mesas de intervenciones. Pues muchas gracias, María Dolores. En este caso pasamos a la siguiente mesa. Tengo el placer de presentaros a Sergi Rivas Díaz. Sergi es licenciado en Sociología, especializado en Sociología de la Educación por la Universidad de Barcelona y también posgrado en Gestión Estratégica del Talento por la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es el director de Talento y de Recursos Humanos de la Fundación Empieza por Educar, donde también ha llevado a cabo proyectos de consultoría educativa para redes de colegios y para la administración pública. Antes estuvo trabajando en Enseña Chile, organización miembro de la red Teach for All, y ha participado en diferentes entidades sociales de Latinoamérica, siempre con el foco en el cambio social a través del sistema educativo. Sergi, estamos muy agradecidos con que compartas tus conocimientos y nos dediques una parte de tu tiempo en estas quintas jornadas de orientación profesional del Máster del Profesorado. Muchísimas gracias por asistir y cuando quieras puedes comenzar con tu ponencia. Muchas gracias a ustedes, Javier, por crear este espacio, sobre todo porque he podido escuchar el final de la sesión anterior, de la mesa anterior, y me ha parecido súper interesante. Yo voy a acercar un poco más, venimos del extranjero, ahora voy a acercaros a Madrid al menos, que es un poquito más cerca, y gracias sobre todo por invitarnos y por contar con esta parte, ¿no?, del tercer sector también, de las ONGs, porque sin duda es algo que se necesita y que las universidades nos deis voz, es algo que consideramos como de mucho valor, así que agradecértelo un montón. Solamente quería comentaros que no tengo, o no sé, igual sí tengo, pero no puedo presentar, y tenía una presentación para compartir. No sé si igual me tenéis que hacer administrador o darme el rol de poder presentar para que pueda compartir.
Vale. Sergi, tiene el rol de presentador abajo, en los iconos que verás en la parte de abajo. Si tiene la pestaña morada contraída, la extiendes y verás el segundo por la derecha, un cuadradito con una flecha, y ahí tienes varias opciones. O bien compartir pantalla o bien compartir archivos, lo que tú prefieras. Perfectísimo. Entonces ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora estás compartiendo, efectivamente. Genial, vale, genial. La primera vez que usamos esta aplicación, así que gracias por la explicación. Y voy a intentar como ir al grano, intentar explicaros lo que hacemos en Empieza por Educar, básicamente primero para que las personas que estáis aquí, los estudiantes que estáis aquí, nos conozcáis, y después, si alguna persona está interesada en que individualmente le expliquemos un poquito más, felices de la vida de que nos escribáis directamente, de poderos explicar cómo incorporaros a esta oferta de desarrollo profesional que os venimos a explicar hoy. Pero si por lo que sea no se encaja, porque no se encaja la movilidad, por lo que sea, pues no encaja esta oferta con vuestro momento actual, yo me daré por muy satisfecho si podemos hablar estos minutos iniciales del problema de la inequidad educativa o hablar de la equidad educativa, que esto es para lo que trabajamos en Empieza por Educar. Nosotros somos una ONG, como bien indicaba Javier, somos una fundación llamada Empieza por Educar y formamos parte de una red que se llama Teach for All, que está presente en 62 países alrededor del mundo y todos trabajamos por un mismo motivo que ahora os contaré. Lo hacemos llevando a cabo principalmente un programa de desarrollo, que es el programa de liderazgo educativo para la equidad, liderazgo colectivo para la equidad educativa, que ahora os contaré un poquito más sobre ello. Y antes quería abrir un poco el melón de la discusión, pero lo enfocaré un poquito más directamente para ajustarme a los tiempos, de qué creéis que predice mejor el éxito o el fracaso escolar, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de educación primaria y educación secundaria. Y aquí muchas veces hablamos pues, del esfuerzo que hace el alumnado, de la participación de las familias, y hay un montón de factores que sin duda influyen en este éxito o fracaso escolar. Pero lo que nos dicen las estadísticas, esto no lo digo yo, no nos lo dice, por ejemplo, PISA o nos lo dicen como muchas estadísticas actuales y de años anteriores, es que hay un factor que es indisociable del resto y que es la renta, el lugar donde nacen las personas, el código postal de nacimiento. Y os traigo solo un par de datos que me ayudan a explicar esto. Aquí podéis ver el porcentaje de abandono escolar temprano por renta per cápita de cada hogar. Abandono escolar temprano hablamos de las personas que no terminan la ESO o no terminan titulando tampoco un grado medio, no terminan titulando entre 18 y 24 años. ¿Vale? Son las personas de entre 18 y 24 años que no han terminado la educación secundaria obligatoria. Y vemos que correlaciona directamente el cuartil de renta per cápita al que pertenecen. Es decir, la primera columna, el cuartil 1, son las familias de menos renta. El cuartil 4 son las familias de más renta. Y vemos que la línea se puede trazar perfectamente, ¿no? Entre a menos renta, más abandono escolar temprano, a mayor renta, prácticamente el nivel de abandono es cero o es muy bajo, ¿no? Y esto es algo que vemos, nos encontramos cada día en los lugares donde trabajamos. Aquí algunos datos más. En función de la renta que tenga tu familia, en función del lugar donde nazcas, puedes tener hasta por 3 posibilidades de abandono escolar, hasta por 4 posibilidades más de repetir curso y tendrás 8 veces menos probabilidades más de llegar a estudios superiores. Todo esto disociando todos los otros factores y quedándonos solo con la renta per cápita que tiene cada hogar. Entonces, por eso trabajamos nosotros. Creemos que esto es tremendamente injusto y entonces trabajamos para cambiarlo. Trabajamos para alcanzar la equidad educativa. ¿Y en qué se traduce la equidad educativa? La equidad educativa para nosotros es, dicho de otra manera, que queremos que todos los niños y que todas las niñas pueden ser lo que se propongan independientemente del lugar donde hayan nacido. Y ya no hablamos del código postal o de un país, hablamos de barrios, no hablamos directamente pues, de que yo, por ejemplo, estoy en Barcelona y aquí se ve clarísimamente, seguro que en Almería también, en Madrid es más que evidente. Entonces, ahora mismo está pasando esto y nosotros trabajamos día a día para cambiarlo. La aproximación en la que lo hacemos, cómo nosotros queremos contribuir a este reto de alcanzar la equidad educativa, no es a través de más programas llevados a los colegios, no es a través de más trabajo para docentes, más trabajo para directores y directoras, porque creemos que realmente el problema de la equidad educativa no es un tema de que un docente lo haga mejor o peor,
o que un colegio funcione mejor o peor, sino que creemos que es un problema de sistema educativo, pero también de sistema social, ¿no? Entonces, como creemos que es un tema de sistema, queremos trabajarlo con un enfoque sistémico. Entonces, esto lo trabajamos desde las aulas, pero también desde fuera de ellas, ¿no? Trabajamos el liderazgo educativo, trabajamos las universidades, trabajamos desde administraciones públicas, desde emprendimiento, desde el tercer sector, políticas sociales, evidentemente, formación, justamente, ¿no? Cómo hacer que la formación de profesorado tenga en cuenta esta mirada, como estamos haciendo ahora, y creemos que juntar todas estas piezas del puzzle es fundamental para poder solucionar esto, porque si nos enfocamos solo en lo que pasa en las aulas nos quedaremos cortos y estaremos como poniendo mucho peso más en la mochila de los docentes que ya es muy pesada de por sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear una red de profesionales que trabajan desde dentro y desde fuera del aula para lograr este objetivo. Entonces, básicamente, lo que hacemos es, os lo cuento brevemente, cada año seleccionamos unas 50 o 60 personas para que primero estén 2 años trabajando en centros educativos de entornos complejos de Madrid, Cataluña y Valencia, ¿vale? Entonces, seleccionamos 50 personas entre 1.500, 2.000 candidaturas que tenemos cada año. Buscamos que sean personas con un perfil competencial concreto y, sobre todo, personas que hayan mostrado un compromiso social, personas que hayan estado metidas quizás en movimientos estudiantiles o que hayan hecho clases de repaso, que hayan participado en movimientos de scouts, que hayan estado involucradas de alguna manera en esto, ¿no? En querer tener un interés en mover las cosas. Una vez las tenemos seleccionadas, están 2 años en centros educativos de entornos complejos, trabajando como docentes con un contrato de docencia, ¿no? Y durante estos 2 años, con un contrato de profe, y durante estos 2 años tienen un programa de formación y acompañamiento, todo esto completamente becado, completamente gratuito, donde les asignamos un tutor o una tutora que cada 15 días aproximadamente va a verlos al aula, les da retroalimentación, tienen sesiones de feedback y después también hay sesiones de formación con el resto de los participantes que están haciendo el programa, ¿no? Con estas 50 personas, además de las sesiones individuales con la persona que lo tutoriza. Estas sesiones están basadas en tener impacto en el aula, es decir, queremos que durante estos 2 años este docente que seleccionamos tenga el máximo impacto posible en sus estudiantes, persiga su máximo desarrollo académico, su máximo desarrollo competencial, pero a la vez también queremos que este docente viva un proceso transformacional que le ayude a identificar después desde dónde le gustaría cambiar las cosas, ¿no? Cuando haya pasado este programa de Empieza por Educar, que dura 2 años, después de estos 2 cursos, desde dónde yo me veo incidiendo en la equidad educativa, desde dónde me veo empujando desde esta red de Empieza por Educar. Habrá personas que dirán, yo me veo en el aula porque es lo que es mi pasión, es mi vocación y me veo aquí. Pero habrá otras personas que dirán, yo me veo en roles de liderazgo en un colegio. Otras que dirán, oye, a mí me llama el tercer sector, o ir a trabajar desde el extranjero, o, ¿por qué no?, a quien le gusten las políticas públicas y diga, pues yo me veo un tiempo metido en política o en la administración pública para hacer políticas más equitativas, etcétera, etcétera. Con la idea de que desde Empieza por Educar, una vez terminan estos 2 cursos, os impulsemos y os ayudemos a conectar la manera de encontrar ese lugar desde el que estaréis pues eso, incidiendo hacia la equidad educativa, ¿no? Entonces, esto es un poco el foco de lo que buscamos, que cuando terminéis el programa, con toda la información que ya tenéis sobre la estructura de los colegios, sobre cómo funciona todo, poder trabajar desde distintas áreas del sistema. Entonces, nosotros os ayudamos primero a encontrar un colegio, después a estar los 2 años teniendo el máximo impacto y después, cuando terminéis el programa, a impulsar vuestra carrera para que encontréis el lugar desde el que sintáis que vais a tener el máximo impacto para perseguir esta equidad educativa. Durante estos 2 cursos van a pasar 4 cosas muy resumidas, van a pasar muchísimas más, pero resumidamente van a pasar 4 cosas. Una es que vais a conocer en profundidad qué pasa en los centros educativos, además de más alta complejidad, ¿no? Donde hay más segregación, los centros que están en los barrios socioeconómicamente más deprimidos, que algunos si habéis hecho prácticas y demás, seguro que ya sabéis un poco de qué estoy hablando. Después, tendréis las herramientas para garantizar espacios de aprendizaje significativo y de calidad para el alumnado. Tenéis eso, un equipo de formación detrás que os va a dar herramientas para tener clases efectivas, para tener una gestión de aula efectiva y formaciones muy basadas en la práctica. Entonces,
es una manera de iniciar vuestra carrera profesional como docentes acompañados por un equipo experto en educación y de una red de profesionales que están también iniciando su carrera con vosotros, ¿no? En tercer lugar, entender de primera mano qué es esto de la inequidad educativa, porque en estas formaciones no solo vamos a hablar de lo que viene a ser cómo dar una buena clase, cómo tener impacto en el alumnado, cómo tal cual, sino también vamos a hablar de estructuras macro, vamos a hablar de sociología, vamos a hablar de políticas y vamos a entender cómo cambiar el sistema educativo desde el aula, pero también desde un espacio más macro, ¿no? Desde fuera. Y por último lugar, vais a vivir un proceso de desarrollo profesional, porque sin duda son 2 años de mucho crecimiento, pero también personal, porque al final, ya no tanto por el mismo programa, ¿no? Sino por la experiencia de 2 años trabajando en los contextos más vulnerables, quieras que no, el alumnado te transforma y quedas más transformado tú que no el propio alumnado al que estás incidiendo. Básicamente, y en resumen, para ir acabando, es esto, enseñar en centros educativos como profesor titular. Aquí somos nosotros que a través de una red de colegios no propia, ¿no? Sino que tenemos, como en Madrid tenemos muchos colegios con los que llevamos años trabajando, lo mismo que en Cataluña y en Valencia, y aquí nosotros cuando tenemos las personas seleccionadas lo que hacemos es empezar a recibir en esta época del año, ¿no? Más mayo-junio, empezamos a recibir el interés por parte de los colegios que nos empiezan a decir, colegios e institutos que nos empiezan a decir, mira, me faltaría, este año estoy buscando una docente de biología, de ciencias, de historia, y aquí nosotros empezamos a hacer esta asignación en los centros educativos que os contratan como docentes, que es lo que sois, ¿no? Entonces, aquí hay una primera parte. Os colocamos en un colegio, os damos refuerzo para que durante estos 2 años conozcáis la problemática de la equidad desde diferentes esferas y después seáis parte de esta red alumni, ¿no? Que este es el objetivo final, que como alumni del programa, ya sea trabajando desde el aula, ya sea trabajando desde la administración pública, donde quiera que estéis, estaréis en una red de personas entre las que van rotando ofertas laborales, se van haciendo difusión de diferentes posibilidades que hay. Hay mucho movimiento en esta red alumni, pero sobre todo con las que os podéis apoyar durante vuestra carrera académica, o sea, vuestra carrera profesional, ¿no? Ya son aquí en España más de 400 alumnos los que han pasado por el programa y son personas que se siguen viendo, hacemos encuentros de los alumni y seguimos teniendo contacto con todas ellas. Si alguien estuviera interesado, o sea, esto es lo que os quería contar. Ahora, si queréis, abrimos 5 minutitos de preguntas y puedo profundizar en algún aspecto si lo queréis, pero básicamente esto es lo que os queríamos contar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo trabajamos para lograr la equidad educativa desde un punto de vista sistémico, creando una red de profesionales de excelencia para empujar hacia allí? Para ello, lo que os decía, normalmente tenemos unas 2.000 candidaturas y tenemos que seleccionar 50 personas. Es un programa que a nosotros nos resulta caro y somos como, al final somos una ONG, ¿no? Y todo lo que es la formación de las personas durante estos 2 años, pues son recursos en los que ponemos como mucho empeño. Entonces, seleccionamos cada año 50-60 personas y lo hacemos a través de este proceso de selección que cierra en un mes. Lo tenemos abierto desde noviembre y lo dejamos abierto hasta el 9 o 10 de mayo. Diría que este año es el 10 de mayo. Entonces, hasta esa fecha hay tiempo para hacer el registro, que son 4 datos breves para saber un poco quiénes sois. Después hay una solicitud online donde os pedimos un poco más de detalle de vuestros intereses, de por qué queréis ser parte de Empieza por Educar, por qué os motiva la educación, pero también porque os motiva esta educación concretamente. Después entráis a una dinámica grupal en la que os ponemos como a conversar, a discutir, a trabajar con un grupo de candidatos también para ver qué habilidades sociales tenéis, ¿no? Para ser docente también hay que saber, como ya sabéis, saber trabajar en grupo y queremos ver un poco cómo es en cada caso. Y al final hay 2 entrevistas muy enfocadas en eso, en cuáles son los motivos que te traen aquí. Es un proceso que realmente parece que sea muy largo, pero bueno, sí que es largo, al final son 5 etapas, pero lo hacemos como muy corto, es todo online y es muy adaptable a las necesidades horarias de cada persona. Entonces, pues si alguien tuviera interés, mi recomendación sería que se registrara. Ahora os dejaré información para hacerlo y que nos vaya conociendo también a través de este proceso de selección y a partir de ahí también vaya decidiendo si esto es lo que le podría encajar. Nosotros, como os decía, estamos seleccionando desde noviembre, entonces vamos llenando las plazas que tenemos. Aún nos quedan algunas, es verdad que no muchas, pero lo que os diría es, si alguien tiene interés, que no se espere al 9 de mayo para aplicar, porque es muy probable que ya no quede ninguna plaza entonces. Y lo que os diría es, tomamos la libertad de irnos conociendo a través del proceso de selección sin el compromiso de, si aplico hoy,
ya, y si quedo seleccionado ya tengo que hacer el programa sí o sí, sino que tomáoslo como una manera también de conocer un poquito más. Bueno, quería añadir esto, que somos parte de esta red internacional, que la podéis buscar, que se llama Teach for All, que estamos en 61 países, entre ellos evidentemente España y como veis en todos los continentes. Y os dejaría este link aquí, te podéis hacer foto con el QR también para acceder a más información, o si entráis a empiezaporeducar.org encontráis más información de lo que hacemos. Después hay otra web que está adentro, que es empiezaporeducar.org/súmate, que allí encontraréis la información estrictamente de lo que es el programa, no tanto de lo que hacemos como fundación, porque también hacemos proyectos educativos y demás, sino que si ponéis empiezaporeducar.org/súmate, allí encontraréis la explicación de lo que es estrictamente el programa que os estoy presentando esta tarde. Para cualquier cosa, como os decía, yo soy responsable del área de talento, o sea que con infinito gusto me podéis escribir y si no soy yo, alguno de mis compañeros o alguna de mis compañeras os podrá responder. Además, en el equipo tenemos a muchas personas que han pasado por el programa y os podrán responder, pues eso, hacemos una videollamada cortita, individual, o vemos cómo lo hacemos para poder resolver todas las dudas que tengáis y daros toda la información que sea necesaria. Y poco más, Javier. Dejo de compartir y vuelvo aquí a la pantalla para ver si hay dudas, si hay algo que queráis que especifique más o ver un poco eso, cómo se recibe esto. Muy bien. Pues, auditorio, preguntas, dudas que tengáis. Adelante, Nazaret. Hola, buenas tardes, Sergi. Mira, yo te quería comentar, trabajáis, supongo que con institutos, pero ¿hasta qué niveles? ¿Trabajáis también con gente de formación profesional? Muy buena pregunta, porque no lo he dicho y sobre todo te diría que trabajamos mucho con formación profesional, sobre todo estamos trabajando mucho y muy bien, te diría, con formación profesional básica, que sabéis que es, bueno, el lugar donde la inequidad se manifiesta en su máxima esencia, en formación profesional básica y en las escuelas de segunda oportunidad, y trabajamos mucho allí. Donde te diría que no trabajamos prácticamente es en bachillerato. Estamos muy poco en bachillerato, pero porque los filtros van haciendo que el alumnado con el que trabajamos muchas veces ya no llegue allí. Entonces, sí. Y de hecho hay un proyecto que si lo quieres buscar por ahí también, que hacemos, que se llama FPB en Red, que cada año lo estamos haciendo, donde juntamos a los institutos, a los centros educativos que están llevando a cabo las mejores prácticas en formación profesional básica, los juntamos en la nave de Madrid. Este año también vamos a hacer este evento en Sevilla, de hecho, porque hay nos hemos encontrado muchos centros en Andalucía que tienen súper buenas prácticas en formación profesional básica y nos han invitado a montar esto en Sevilla, creo que es en un par de meses más. Así que si lo queréis buscar, está también en nuestra web, FPB en Red. Y sí, y súper buena pregunta, Nazaret, porque para nosotros es clave. Quería preguntarte también, para entrar en vuestro programa, ¿tenemos que ser profesorado titulado? Me refiero, ¿tenemos que pasar las oposiciones? Es decir, ¿tenemos que hacer oposiciones, presentarnos a nuestras oposiciones, sacar nuestro título, nuestra plaza de profesorado? No, tú puedes hacerlo de las dos maneras. Puedes hacerlo como profesora ya de cuerpo público, digamos, y de esta manera pues lo harías en centros públicos, pero en el caso de que no tengas esa posición pasada, de hecho la mayoría de las personas con las que trabajamos, la media de edad de las promociones de Empieza por Educar son 26 años. Entonces la mayoría de las personas no han pasado OPOS, con lo cual lo que hacemos es buscar centros educativos concertados que el colegio os puede contratar directamente. Entonces, en Madrid, no sé cómo es en Almería concretamente, pero en Madrid lo que sí que hay es mucha escuela concertada que trabaja en alta complejidad, en entornos de máxima vulnerabilidad. Entonces, trabajamos con estos colegios concertados que trabajan con el alumnado que nosotros buscamos y también muchas escuelas de segunda oportunidad como no sé si os suena, pero la Fundación Norte Joven, Fundación Tomillo, que son esos centros de segunda oportunidad con los que también trabajamos mucho. Vale, muchísimas gracias, muy amable. A ti. Más preguntas, más dudas que tengáis.
Sergi, mientras se anima el auditorio, una pregunta. Y después de trabajar, o sea, después de pasar por vuestra fundación, ¿qué? Es decir, no has comentado que muchas veces las prácticas se hacen en centros concertados, en centros privados. ¿Hay garantías que después de haber hecho la formación con vosotros, una persona pueda obtener, si le sigue gustando el tema de la compensatoria, de la vulnerabilidad, pueda obtener plaza en esos centros concertados? 100%. Parece que hayamos pactado la pregunta, pero ya os adelantamos que no está pactada, ¿eh? Pero 100%. De hecho, mira, el 97%, esto lo sacamos de una encuesta que me llegó esta semana de las personas que acabaron la promoción anterior, ¿no? Que acabaron en junio y les pasamos la encuesta hace poco. El 97% de la gente en menos de un mes de acabar ya tenía el trabajo que quería como alumni del programa. Y es por eso que también trabajamos como con una red muy pequeña de personas. Trabajamos con 50 personas cada año porque la atención que les brindamos es súper individualizada. Entonces, mira, agarro el ejemplo de Nazaret porque me parece pequeño. Si ella pasa por el programa, sabremos los 2 años hacia dónde se dirige ella, ¿no? Y si ella se dirige hacia el liderazgo escolar porque le gustaría ser jefa de estudios o le gustaría llegar a ser directora, ya trabajaremos con centros que puedan apoyar ese recorrido. Entonces, bueno, seleccionamos a personas como que generalmente son muy brillantes, entonces cuando entran en un colegio, el colegio hace lo que puede para retenerlas. Y normalmente si no continúan es porque ellas tienen otras inquietudes y dicen, mira, pues yo ahora quiero ser técnica de proyectos en Save the Children, no me quiero ir a no sé dónde a hacer no sé qué, pero sí, la continuidad está prácticamente garantizada. Pues más preguntas. Bien, pues Sergi, no sé si hay más preguntas, a tiempo estamos. Muchísimas gracias por vuestra participación como fundación. Esperamos contar con vosotros muchos años más y esperamos también que algunos de los estudiantes que están ahora mismo en esta promoción o promociones pasadas pues pasen por vuestra fundación y puedan encontrar un puesto de trabajo pronto. Encantados de volver las veces que queráis y mil gracias por el espacio. Es un espacio buenísimo, así que gracias por invitarnos. Gracias, Javier, y a todas. Adiós. Muy bien, muchas gracias, Sergi. Chao. Adiós. Bueno, auditorio, vamos a hacer un pequeño espacio de descanso y a las 7 menos cuarto nos volvemos a conectar porque tendremos ya la última ponencia. Hacemos ahora un breve descanso.